Pues muy buenos días tengan todas y todos después de esta, vamos a decirles, complejidad tecnológica, este sabotaje que nos hizo precisamente la red. Hoy que estamos hablando de cultura digital, internet, social, información, nuevos medios, pues nuevamente el fantasma y duende de las nuevas tecnologías hizo de las suyas. Hoy nos la quiso jugar mi queridísimo Alex. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte desde el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación en nuestro campus norte. Pues así es, querido Jorge. Pues tecnología hizo de las suyas, pero bueno, esperemos que esta sesión pueda llevarse a cabo, ya que tenemos un gran panel, tenemos grandes invitados, grandes académicos para compartir, pues un tema me parece sumamente importante del que tenemos que reflexionar, que es pues, cómo acercamos o cómo implementamos la inteligencia artificial en las aulas universitarias, ¿no? Y sobre todo con un enfoque ético, ¿no? Y de responsabilidad que son sumamente importantes y necesarios. Así es, mi queridísimo Alex, y justo una de las preguntas que siempre surgía al finalizar cada uno de los webinars que hemos tenido esta temporada, pues era, y bueno, ¿y tú cómo estás utilizando en tu clase la inteligencia artificial? ¿Desde dónde lo utilizas? ¿Cuáles son tus parámetros, lineamientos éticos? Es más, ¿cómo reportas el trabajo de tus alumnos? Tú mismo como investigador, ¿cómo estás reportando el trabajo del uso de la IA para tus investigaciones, tus papers, tus clases? ¿Qué tipo de prácticas y buenos usos tienes dentro de la clase? Y esas interrogantes que tuvimos nosotros y que seguramente tuvo Gabriel, lo tiene Josué, lo tiene Luis Felipe, Antonio, Eduardo y cada uno de los que han estado participando a lo largo de esta temporada, pues nos llevaron a planear precisamente esta mesa interinstitucional donde decíamos, bueno, vamos a tratar de abordar cómo hemos trabajado en el ámbito educativo de inteligencia artificial, cuáles han sido los retos, los desafíos, pero sobre todo desde el ámbito de la integridad académica, cómo trabajamos el tema. Sobre todo porque esa es quizá la pregunta que todo mundo se está haciendo. Esto me obliga a modificar mi plan curricular, me obliga a modificar mis actividades en la clase, la manera como yo lo utilizo. Es más, ya no sé si les debo dejar o no debo dejar ensayos. Este artículo que les dejé a mis estudiantes, ya no sé qué porcentaje es humano, qué porcentaje lo hizo la inteligencia artificial, cuánto trabajo es híbrido y si eso es válido o no es válido, si debería de cambiar la dinámica de discusión, de reporte. Todo eso es lo que vamos a tratar de abordar en esta sesión y para ello les agradecemos a cada uno de nuestros colaboradores que el día de hoy se sumaron a esta mesa y les agradecemos profundamente al doctor Gabriel Pérez Salazar, al doctor Antonio Corona, al doctor Eduardo Portas Ruiz, al doctor Luis Josué Lugo Sánchez, doctor Luis Felipe Ramírez, que hoy se encuentran con nosotros. De verdad, el haber atendido esta invitación, porque para nosotros nuevamente es un honor tenerlos. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Un placer estar acá con ustedes. Entonces, ¿me arranco, Jorge? Pues si quieres, Gabriel, vamos a darles la bienvenida nuevamente a todos, a Antonio, a Luis Josué, a Luis Felipe, creo que todavía sigue teniendo problemas Eduardo para conectarse, esperemos si se puede sumar en unos minutos más, pero antes, si nos permites nada más, Gabriel, que rápidamente lea la semblanza de ustedes, Alex, ahí para que podamos poder presentarlos a ustedes como se merecen. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues voy a ser muy breve porque el tiempo se nos pide encima. Las semblanzas de los invitados son muy amplias, su trayectoria es muy amplia, el conocimiento académico que tienen también es muy amplio. Entonces, empecemos por el doctor Gabriel Pérez Salazar, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con habilitación en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y es autor de más de 70 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación, el meme de Internet, identidad y usos sociales, e identidad y virtualidad. Aproximaciones desde la comunicación. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y desde el 2010 es catedrático investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo. Querido Gabriel, bienvenido. Continúo con otro de nuestros invitados, el doctor Antonio Corona. Es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, investigador nacional SNI nivel 1, miembro del Cuerpo Académico Cultura e Identidad
Es el responsable técnico del Observatorio Medianauta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el cual utiliza métodos automatizados de alta escalabilidad para realizar análisis masivos de prensa digital y discurso político. Querido Antonio, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Continúo con Arturo. el doctor Luis Josué Lugo Sánchez. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Comunicación con especialización en Innovación Tecnológica y licenciado en Comunicación Política. Actualmente es investigador asociado C en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades SAGE y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial, Sociedad e Interdisciplina de la UNAM. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Querido Luis Josué, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Continuamos con eh, Luis Felipe Ramírez Alvarado. Es doctor en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 24 años de experiencia como profesor universitario, investigador y líder académico en el campo de la comunicación, la tecnología y la sociedad, con un enfoque crítico e interdisciplinario que vincula cultura digital, innovación educativa y pensamiento humanista. Querido Luis Felipe, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y por último, pero no menos importante, nuestro querido doctor Eduardo Portas Ruiz, que es profesor investigador del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Universidad de Anáhuac, México, especializado en cultura digital juvenil y los cambios del entorno provocados por la hipermediatización. Ha trabajado en diversos medios, incluyendo Reforma, CNN, ADN Político y Eje Central, y es fundador del portal hitpoint.mx. Querido Eduardo, gracias por aceptar la invitación y estamos listos, Jorge. Ahora sí, mi querido Gabriel, adelanta. Perfecto, muchas gracias por esta introducción. Bueno, el asunto entonces tiene que ver con cómo estamos usando la inteligencia artificial en nuestros salones de clases, cómo la implementamos. Y yo les podría decir que, en primer lugar, hago eso, justo, la implemento. Es decir, no parto del supuesto de que mis estudiantes sepan necesariamente usar este recurso. Y de hecho, la experiencia me ha demostrado que la mayor parte no lo saben usar, no tienen competencias generalmente bastante limitadas en relación con el uso de la inteligencia artificial. Déjenme les platico que este semestre tuve la fortuna de dar clases en primero y en noveno semestre, que es el último del plan de estudios, y pude notar notables diferencias entre la apropiación que lograron mis estudiantes de estos dos grados. Es decir, mientras que los de primer semestre seguían batallando y con todo y que di una explicación de cómo funciona, cómo se usa, cómo se diseñan buenos prompts en uno y en otro curso, quienes lograron una apropiación mucho más profunda, mucho más interesante en términos de los resultados, fueron los de noveno que en relación con los de primer semestre, lo cual, por lo menos en este nada estadísticamente representativo ejercicio, me sugiere que es más bien las competencias que van adquiriendo mis estudiantes a lo largo de toda su trayectoria académica, lo que les habilita en buena medida para lograr esta apropiación, esta integración de la inteligencia artificial. Al final, no lo dije, la materia que di en noveno es proyectos de titulación, donde el trabajo pues es un proyecto de titulación. Entonces, ahí es muy difícil imaginar otra forma de evaluar que sea distinta al trabajo que se presenta. Quiero decir que estoy sumamente satisfecho por los resultados logrados por mis grupos. Pedí una clase en un laboratorio de cómputo para que pudiéramos usar ahí la inteligencia artificial. Ahí la usamos, ahí resolvimos prompts, ahí lo trabajamos y eso me permitió darle un seguimiento totalmente inmediato y cercanísimo a lo que mis estudiantes estaban haciendo. Y pues para no acaparar el uso del micrófono, yo creo que ahí la dejo y doy la palabra a quien siga en esta presentación. Gracias. Claro que sí, y antes de darle la palabra a nuestros colegas, nada más una duda, Gabriel, para tener más claro el panorama que nos acabas de exponer. En términos, dices, de la apropiación que se dio por parte de tus alumnos, la pregunta sería, ¿es debido a competencias de alfabetización tecnológica digital o tienen que ver con las competencias y alfabetización en el tema de investigación que cuando les hacías el decir vamos a construir prompts complejos de gran nivel, de gran profundidad, lo que no tenían era el conocimiento y el expertise sobre el área temática con la que tenían que trabajar y por eso la vinculación con la IA les costó más trabajo, nada más para tener claro el panorama?
Yo creo que son las dos cuestiones, Jorge. Yo creo que son tanto las competencias que van adquiriendo el estudiantado a lo largo de la trayectoria estos 9 semestres, como la profundización en sus temas de investigación. El proyecto de titulación que suelen proponer no es nuevo necesariamente, son temas que han venido trabajando a lo largo de su trayectoria académica y eso les permite hacer esta profundización. Pero insisto, el resultado es, a ver, lo voy a decir tal cual como me lo dijo uno de mis estudiantes, es que, profe, me dice usted que está muy padre, que le gustó mucho mi trabajo, pero es que me apoyé de la inteligencia artificial. Va, pues eso, claro, te apoyaste de la inteligencia artificial y logró un proyecto de titulación interesantísimo con un nivel de apropiación del conocimiento y de reflexión conceptual bien interesante. Entonces, vamos, ahí lo dejo. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Luis Josué. Hola, 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 qué interesante lo que nos cuenta Gabriel. Más o menos cuántos minutitos, Jorge, porque si no se me va el choro. Sí, 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 no, mira, más o menos vamos a hacer ahorita primeras preguntas, bloques, 5, 7 minutos, para que después podamos Excelente, seguir con la ronda de excelente. preguntas. Bueno, pues ahorita en lo que esperábamos, hice una lluvia de ideas de algunos puntos que creo que hemos estado experienciando. Y en principio me parece la necesidad de un diagnóstico situado y esto va desde lo más micro, como un salón de clases, como nos platica Gabriel. Yo creo que hay una posibilidad de intervención, acción y reflexión importante porque nuestros grupos son distintos. Y eso ya lo sabíamos, pero ahora con la crisis de la IA necesitamos encontrar protocolos y usos situados, insisto, desde el grupo que tenemos, que es diferente, como bien dijo Gabriel, en primero al último semestre, hasta si son sistemas abiertos a distancia. Y yo creo que eso nos implica un proceso de escucha activa muy importante, pero no en este choro que luego nos gusta solo a los académicos, sino realmente en esta coinvestigación en donde pasemos también a la parte axiológica o de la praxis. Creo que en una segunda instancia esto nos va a llevar a usos situados. Y creo que estas experiencias como la que ahorita están promoviendo son bien importantes porque no las tenemos tanto. Escucharnos entre colegas para escuchar esos usos situados y coaprender, porque también a veces uno escucha y dice, ah, qué padre que está ahí, y empieza a interesarse en estos puntos finos como los que tú mismo le preguntabas a Gabriel. Tercero, lo que hemos apuntado mucho, la necesidad del prompting, pero más allá de lo técnico. Y ese más allá de lo técnico me parece que nos reta interdisciplinariamente, pero en la interdisciplina está la disciplina. Y eso también entonces nos implica que de nuestras disciplinas volvamos a corpus teóricos metodológicos que hoy me parece son bastante aplicables y eso emociona mucho a nuestros alumnas y alumnos. Perfecto, a ver, ponte a McLuhan frente al Tusser, ponlos a dialogar, ya los leíste y después de eso, ¿qué producto comunicativo habría hoy? Esa industria cultural y creativa es la misma a la de los TikTokers. O sea, hay elementos ahí que me parece pueden generar de nuevo estas afecciones que hoy me parece de pronto están en crisis, considerando el proceso humano antes del técnico, pero el técnico potenciando lo humano. Creo que ahí parte del prompting es importantísimo, lo cual también nos lleva a las metodologías emergentes. La etnografía digital, que ya no es tan emergente, pero que me parece y puede ser muy patente, pero también algunas otras que podemos tomar de forma crítica y respetuosa de las tecnociencias, como las auditorías algorítmicas. Y eso nos implica hacer campo también. Auditoría algorítmica del artefacto, pensado en todos estos conceptos que ya tenemos trabajados desde nuestras disciplinas: sesgos, género, brechas, apropiaciones, alfabetizaciones. Hoy hay tantas herramientas que me parece es una de las posibilidades estas auditorías algorítmicas, en donde el propio estudiante también se convierte en lo que Freire ya nos hablaría, y los constructivistas también en estos sujetos, sujetas y sujetes activos, que me parece hoy no puede ser de otro modo, porque eso también nos implica que el artefacto y sus potencialidades nos ponen en el centro pensando quiénes somos como docentes para luego salirnos. Esa es una paradoja, ¿no? En el centro pensarnos para luego salirnos y volver a estas prácticas de interacción muy, muy interesantes. Pienso también que, como diría también Bifo Berardi, las nuevas estéticas implican nuevas éticas, porque entonces tienes el humanizador de ella, ¿no? Bueno, está terrible, pero hay que platicar por qué es terrible humanizar, hay que platicar por qué es terrible saltarte la paráfrasis. Como dice el doctor Rodrigo Cardoso, hay que pensar los procesos. Julius ya te hizo el ensayo en menos de 5 minutos.
¿Qué perdiste en esos 5 minutos? Pero la estética es muy potente y eso nos implica la ética, ¿no? Nos dice Berardi, la nueva estética nos implica la nueva ética. Y finalmente, por supuesto, seguir pensando la brecha a nivel de experiencia, porque también la experiencia implica un elemento fundamental. Y de pronto las brechas también, hay mucha creatividad frente a las brechas de parte de nuestras y nuestros estudiantes. Cierro diciendo que, por ejemplo, en varias universidades públicas, fuera de la Ciudad de México, en la Ciudad de México tenemos un gran problema, somos muy centralistas. Fuera de, las bibliotecas tienden a ser hoy un espacio de socialización muy significativo, en donde muchos y muchas colegas están yendo a experienciar tecnológicamente algunas herramientas, justo por todo el tema de brechas, y le dan un nuevo significado a muchos significantes culturales que creíamos que eran para una cosa y hoy se están convirtiendo en otra. Y los laboratorios, observatorios, me parece que hoy son fundamentales ante estos retos, en donde también a veces uno agradece que la ciencia sea lenta. No sé si les ha pasado. A veces dice, qué malo, pero por otro lado agradece el rigor de seres humanos revisando el trabajo, agradece el rigor y la colaboración en la cual una idea va procesándose lento, porque también hay toda una fábrica ahora de papers y de cuestiones que son tan rápidas que hay que ir lento, porque las respuestas son performativas, pero ante esa lentitud, los observatorios y laboratorios son una opción fundamental para acercarnos a las narrativas y a los problemas que hoy urgen atenderse también desde una gobernanza que implica a la academia. Gracias, Luis Josué, y me parece muy importante estos dos ideas que quiero rescatar de tu participación y más adelante ahorita vamos a retomarlas, pero que tienen que ver con esta brecha experiencial que bien comentas, porque tiene que ver mucho con lo que decía Gabriel. Llegamos los profesores, las instituciones con imaginarios, nuevas generaciones dominan la tecnología, todo el día están en el celular, luego entonces deben de dominar con toda facilidad una herramienta como esta y nos hemos dado cuenta que no, que las competencias, saberes y experiencias que han tenido con la tecnología no necesariamente los vuelven diestros en el uso de una herramienta nueva como la IA, y esto nos obliga a estar hablando de experiencias, como dices tú, situadas, hacer análisis situados, ver las diferentes brechas que se pueden dar desde el acceso tecnológico, competencias, modos, racionalidades que tienen los alumnos antes de partir de un presupuesto de que todos vienen como una rama homogénea a incorporarse a esta herramienta con las mismas habilidades. Y la segunda, este fenómeno que, como bien dices, que nos habla de la aceleración tecnológica que estamos viviendo, que ha llevado a todo mundo a creer que en esa misma lógica de exponencialidad que tiene esta tecnología, todos estamos y tenemos la obligación de ir al mismo ritmo y tratar de seguirle el ritmo a la tecnología, cuando hoy la discusión en el mundo es nuevamente slow universities, bájenle el ritmo, bájenle la atención, slow professors, bajen este ritmo y volvamos a hacer, como bien dices, trabajo profundo, analítico, reflexivo, curado, que lleva su tiempo y que no lo estamos haciendo del todo por querer seguir el ritmo. Pero más adelante vamos a seguir esta discusión. Cedo la palabra ahora al doctor Eduardo Portas para que nos platique él su experiencia. Eduardo. Sí, muchas gracias, Jorge, y muchos saludos a todos los colegas. Una disculpa si me escucho un poquito entrecortado, pero es lo mismo, es la señal de esta área donde estoy. Y es justamente retomar lo que comentabas, Jorge, esta parte de ralentización, sin duda es lo que vemos desde la academia, que puede ser una beta muy interesante para continuar esta relación tan especial entre el alumnado y los docentes. No hay manera de competir con el avance de la inteligencia artificial en cuestión de productividad en absoluto, en términos absolutos. Y ahí, al menos lo que yo he hecho en mis cursos es simplemente tratar de comunicar al alumnado que hay un verdadero goce en cómo haces una investigación. Como comentaba Gabriel hace un segundo, yo también doy clases muy al principio de la carrera de los chicos de comunicación y muy al final, en noveno también, y me toca la clase de, digamos, de titulación, con la que presentan un trabajo final para titularse. Y sí, efectivamente, hemos utilizado la inteligencia artificial para que acompañen la creación de ese documento, que lo hacen sumamente bien, lo hacen muy, muy profundo. O sea, son proyectos que requieren una parte investigativa a profundidad, una parte metodológica y otros 6 meses, digamos. Los 6 meses iniciales pasan en toda la parte de investigación y los segundos 6 meses pasan a la parte de la creación de un proyecto práctico.
Y esa parte del proyecto práctico es en donde yo estoy más involucrado y es en donde producen unos trabajos muy, muy, muy interesantes con el acompañamiento que les da la inteligencia artificial en un salón en donde yo mismo puedo estar checando cómo le están preguntando, qué están haciendo. Y eso de las preguntas es, como ustedes bien saben, la parte más importante de cualquier actividad docente. Dicho eso, en este mismo tenor de ralentizar, de alentar un poquito, de unos meses para acá, la forma de evaluar de estas clases en particular, decidimos hacerlo un poquito más análoga. Es decir, si bien se presenta un documento hecho con inteligencia artificial y la propia digamos, integración de los conceptos del alumno, la parte investigativa y la parte conceptual, teórica, etcétera, le estamos dando más peso a la parte análoga de evaluación. ¿A qué me refiero en específico? A presentaciones orales, en donde los alumnos puedan desarrollar profundidad crítica, discernimiento, capacidad de claridad expositiva. Todo eso le estamos dedicando mucho mayor peso en, digamos, la evaluación para darle un poco de balance a esta cuestión que comentaba hace un segundo, que no se trata solo de producir por producir, sino de que si vamos a hacer algo, le tienen que, al menos como yo lo veo, el alumnado tiene que entrarle al gusto por producir este tipo de artículos y de documentos de corte más científico, si lo quieren ver así, pero que al final del día es algo que los va a diferenciar con respecto a las personas que por X o Y razón no pudieron integrarse a la universidad. Entonces, eso le estamos dando mucho, mucho peso por acá. Es como mi aporte inicial, Jorge. Muchísimas Seguramente el gracias. doctor Luis Felipe te va a comentar un poquito más de este tema. Claro que sí, Eduardo, muchísimas gracias y me gustaría rescatar dos cosas. Uno, el que ya lo han mencionado varios de ustedes, el tema del acompañamiento, ¿no? El trabajo fundamental que va a cumplir el rol del profesor es hoy día parece ser que un guía, mentor que va acompañando al usuario de la herramienta para tratar de ir clarificando dudas, verificación de datos, confrontarlo, cuestionarlo en cómo lo está utilizando, pero esto ha llevado, como bien dices, a modificar las prácticas de evaluación, donde hoy, pues en el caso que tú nos comentas, pues implica mucho más trabajo de exposición oral, verificación de cómo está trabajando el pensamiento crítico, ¿no? Cómo desarrolla y potencia también otro tipo de habilidades que hoy le llamamos soft skills, pero que quizá más bien, más que soft skills, son human skills, ¿no? Que deberíamos de tener todos muy bien desarrollados, más en el tenor de algo que es propio del humano y no propio de la racionalidad productivista, utilitarista del sector productivo, que sí lo ve como una competencia, como solamente de una cuestión mecánica que tienes que dominar. Pero vamos a cederle la palabra ahora al doctor Antonio Corona para que nos platiques, Antonio, tú cómo lo estás trabajando. Muchas gracias, Jorge. Yo también, al igual que Gabriel, lo trabajo mucho, lo tengo muy integrado a nivel de salón. Hace un año, tal vez un año y medio, no recuerdo exactamente, hice un experimento a partir de una inquietud que comentábamos ahí entre pasillos sobre el hecho de que esto de la inteligencia artificial hace que los ensayos, los trabajos finales que pedíamos como productos por escrito, nos estamos dando cuenta que no son tan efectivos como eran en algún momento como evidencia de las competencias que adquieren los estudiantes. Entonces, a partir de esto y a partir de el libro de Salman Khan que acaba de salir de Khan Academy sobre la integración de inteligencia artificial en el proceso educativo, él recalca mucho el hecho de que el factor crucial en el aprovechamiento académico de los estudiantes es el acompañamiento personal. O sea, cuando un estudiante tiene un acompañamiento personal de un tutor personalizado, o sea, que está al tanto de su avance individual, tiene las famosas dos sigmas de Bloom, o sea, está dos desviaciones estándar por encima de los estudiantes que reciben una educación eh, comunitaria, una educación no comunitaria, sino grupal. Entonces, a partir de esto y con esta idea, hace un año empecé a trabajar con un experimento en el cual hice un modelo multiagencial utilizando inteligencia artificial para que los estudiantes, en vez de entregar, sí, además más bien de entregar su trabajo por escrito, entreguen también el proceso. Entonces les pedí que utilizaran ciertos modelos de inteligencia artificial con prompts específicos diseñados a partir del trabajo que ha hecho Gabriel con prompts para propiciar un diálogo de construcción de conocimiento. Y estos
estos diálogos que tienen los estudiantes con la inteligencia artificial, los recogemos con un sistema automatizado, eh, todos para que tenga cada estudiante su propio tutor, digamos, personalizado y además haya otro agente por encima de esos tutores personalizados de inteligencia artificial que pueda hacer tendencias y decirle al profesor cómo van los estudiantes, qué patrones surgen en el aprovechamiento de los estudiantes, etcétera. Y analizar también lo que veíamos revisando estos trabajos de pedagogía, que sería lo que está viéndose más afectado en la conversación de los estudiantes con la inteligencia artificial, que sería su presencia cognitiva. Porque la presencia, en estas presencias de aprendizaje, que sería la presencia social, la presencia del profesor, siguen estando, sigue habiendo clase, siguen compartiendo con sus compañeros, pero la presencia cognitiva, que es como que lo que veríamos como la educación autoaplicada, donde ellos organizan su pensamiento para revisar problemas, para obtener información y solucionar, más allá del acompañamiento del profesor, ahí es donde se están apoyando demasiado o se está convirtiendo en una tara o en una muletilla de los estudiantes. Y este sistema, al tener la evidencia de todos los diálogos de los estudiantes con el proceso, nos permite tener también cierta revisión de la presencia cognitiva de los estudiantes y sin calificarla, simplemente para ver por qué es cierto, y es algo que he notado yo también en el salón de clase, pero esto que dice Gabriel y que dicen mis compañeros, que hay distintos niveles de aprovechamiento de la inteligencia artificial a partir de las competencias suaves que tienen los estudiantes, pero además yo lo veo dentro de la misma generación, dentro del mismo salón de clases, claramente distintos niveles de aprovechamiento de estudiante a estudiante. Y esto este sistema nos permite, para mí siento que a mí me permite tomar decisiones un poco más informadas. Ahora, el problema al que me he enfrentado, que si luego hablamos un poquito, es que estas plataformas de inteligencia artificial están cambiando de una manera tan rápida por la misma lógica que tienen ahorita los productores de los modelos fundacionales, que es realmente, hasta este momento me es un poco difícil de implementar si no le puedo dedicar todo mi tiempo a eso, porque el mismo modelo que funcionaba ahora es obsoleto dentro de 2 semanas. Entonces, todo el andamiaje de Python que había hecho yo para que funcionara el sistema se cae y hay que volverlo a modelar, lo cual, pues para cuando no es todo nuestro trabajo es un poco complicado. Entonces, incluso a nosotros como profesores nos afecta la velocidad con la que avanza la tecnología. Y este tema es importantísimo lo que acabas de decir, Antonio, sobre todo porque es como una especie de reskilling que tienes que estar haciendo todo el tiempo. Antes era como, bueno, viene una nueva tecnología, un nuevo saber, una nueva actividad y nos teníamos el tiempo del mundo para prepararnos y subirnos al coche, pero hoy te tienes que estar subiendo a la bestia a gran velocidad, ¿no? Y además con el riesgo de caerte y que te atropelle y pierdas hasta las piernas, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran desafío en términos de esta metáfora, pero la otra es que, bien lo decías, trabajar sobre la entrega de procesos. Decía, pareciera que la fascinación tecnológica que está generando la inteligencia artificial es, vámonos por el resultado, quedémonos con el resultado, solo evaluemos el resultado. Hoy tú nos dices, no. Trabajemos sobre el proceso, hagamos diálogo en la construcción del conocimiento, veamos cómo se está dando esta parte de la presencia del aprendizaje con los diferentes niveles de aprovechamientos, usos, para que podamos nosotros trabajar quizá más de la mano con aquellos que van un poco más rezagados, más con aquellos que lo necesitan menos, a lo mejor los aprovechamos para que también nos apoyen en el trabajo de realfabetización y compartir saberes con el resto del grupo, pero es otra metodología que nos compartes y que me parece muy valiosa. Luis Felipe, ¿cómo trabajas tú en este caso la IA? No, pues ya me dejaron tarea aquí los profes, ¿no? Ajá. Ya poco me dejaron por decir, no, a ver, creo que todos han hecho aportes bien interesantes de los procesos que estamos viviendo dentro de las universidades, dentro de los procesos de investigación, por ejemplo, o los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y yo me preguntaba en este momento, los escuchaba, ¿qué hay de nosotros, no? ¿Qué hay de nosotros que somos la contraparte de la mancuerna? La mancuerna del proceso de enseñanza-aprendizaje es alumno y profesor. Y comentar un poco, y por ahí es donde yo quisiera empezar el aporte, ¿no? Eh,
todos los elementos que han mencionado también están presentes en el uso del profesor. Estamos enfrentando también estos profesores que de alguna manera tienen la duda de cómo acercarse a la inteligencia artificial, ¿no? Estamos en los tiempos más claros de apocalípticos e integrados con la inteligencia artificial, ¿no? Están los dos perfiles y es a veces difícil de negociar porque hay profesores que de plano dicen, no, yo soy la vieja escuela, soy la vieja guardia y esto no es lo que yo espero de un espacio de enseñanza-aprendizaje, de mi aula, del desempeño de mi alumno, pero la realidad es que allá afuera está sucediendo y como he platicado con muchos y lo hemos platicado varias veces, ¿no? No podemos tampoco negarle al alumno ese conocimiento, esa experiencia, que si yo se la niego aquí adentro o allá afuera, para él va a ser una pérdida de posibilidades para incorporarse a un mundo que sigue avanzando. Ahorita hablaban de la velocidad de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido es un reto en este momento trabajar con esos perfiles para darles al menos un acercamiento, un panorama de la inteligencia artificial y de las posibilidades de integración de este tipo de herramientas en nuestras aulas, ¿no? Jorge ha hecho un trabajo muy importante aquí dentro de la Facultad de Comunicación en la universidad, a través del laboratorio para empezar a hacer un panorama, ¿no? Y una posición de la facultad en el uso de la inteligencia artificial dentro del aula, porque ya no está discusión si se va a usar o no se va a usar. Esa discusión ya se acabó, está agotada, al menos aquí, porque sabemos que la vamos a usar, ¿no? Y por otra parte están los superentusiastas, y ahí estamos mucho más, vamos a decir, cercanos a recoger este tipo de experiencias no solo en usos, ¿no? Sino también en conocimiento específico de la cantidad de herramientas que hoy día existen. Hablaba, por ejemplo, muchos de ustedes hablan de caso de investigación, ¿no? Yo estoy también en los primeros semestres con laboratorio de fotografía, en los últimos semestres con la materia de ética, de repente ahí estoy en el periodismo de inmersión y lo que noto es que hay cualquier cantidad de herramientas que hoy día nos ayudan a posprocesar la creación humana, ¿no? La creación asistida así por tecnología. Hoy día dejo una práctica de foto, pero la puedo llevar dos o tres pasos más adelante en términos de aplicación de la fotografía, ¿no? Gracias a herramientas que de alguna manera le ayudan a mi alumno a complejizar el proceso de creación de imagen, ¿no? Entonces, en ese balance, yo lo que veo es, tenemos aquí una serie de multifactores que muy bien han expuesto todos ustedes, pero dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, prácticamente a todos los niveles, también estamos nosotros ahí lidiando con un campo cambiante, ¿no? Con una superproducción, como ya lo decía, ¿no? El doctor Lugo me parece que fue el que lo dijo, ¿no? De papers y avances, porque es un terreno novedoso, o sea, no nuevo, pero novedoso de aplicación, de investigación tan novedoso como ideas y mentes puedan intervenir la inteligencia artificial, que de alguna manera también es otra virtud de esta tecnología, es una tecnología que en cierto sentido es de fácil acceso para moldearla, ¿no? De acuerdo a algunas necesidades que podemos tener en nuestras mentes. Y eso hace complejo el panorama, ¿no? De qué tan rápido podemos apropiarnos de estas herramientas, cómo las vamos a apropiar nosotros como docentes, como investigadores en el aula, y qué pretendemos a través de esos procesos de apropiación de nosotros en nuestros estudiantes para resultados de aprendizaje. Porque cada vez que nosotros utilizamos esas tecnologías, pretendemos algo. Pensamos, y ya lo han medido, ustedes lo están haciendo, ¿no? Ya nos explicaron dos casos donde empiezan a medir esta apropiación tecnológica que ustedes proponen en el aula para no negarla a los alumnos, ¿no? Y de ahí se pueden soltar, yo les decía, doy hacia el final la parte de ética, se puede soltar cualquier cantidad de discusiones que vienen sobre autoría, sobre plagio, sobre cualquier cosa, ¿no? Pero yo quisiera empezar con ese aporte, Jorge y colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Muy valioso esto que nos comentas. Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer allá afuera? Y con qué mirada también va a formar a nuestros estudiantes, ¿no? Como tú bien lo dices, pues podría llegar el profesor con su dimensión ética, teológica, a llegar y tratar de hacer un ejercicio crítico de las herramientas, sacarles el mejor provecho para que pueda el alumno potenciar lo mejor de sí, pero si no lo hace el profesor y lo hace allá afuera la industria, pues va a ser con la mirada
prácticamente utilitarista de la industria. Si no lo hacen por allá, lo va a terminar haciendo a través de un curso, en otro tipo de exposición. La otra cuestión que bien lo comentas, ¿cuál es el reto de las universidades? Porque esto ya no es el desafío del profesor de, vamos a decirles, el early adopter dentro del aula, sino es que este es un desafío que tienen que asumir toda una universidad, lo tiene que asumir una escuela y una facultad, tener un posicionamiento claro, tener de alguna manera los lineamientos como quieren trabajarlo, hacer replanteamientos del rediseño curricular, tú lo dices, cómo vamos a trabajar el tema de los resultados de aprendizaje, cómo vamos a complejizar muchísimo más la apropiación para que cada una de las herramientas que esté utilizando el alumno sumen a lo que ya se le está dando en el curso tradicional y que pueda realmente ser un complemento y no un sustituto, y tiene que ver con ello. Pero Alex, vámonos contigo para ver cómo vamos a trabajar ahora estas nuevas discusiones que nos está dando precisamente desde esta pregunta que tú nos habías dejado clara también al inicio, que tiene que ver con los compromisos con el pensamiento crítico y la formación de los docentes. Alex. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a nuestro panel. Pues sí, a ver, a mí me parece que entre los tantos retos que tenemos y que estamos enfrentando y que en esta temporada de webinars cada uno de los invitados nos vino a plantear un reto, ¿no? Una propuesta y una dimensión diferente de la inteligencia artificial, me parece que sería muy valioso que nos compartieran yo creo que es esta pregunta, esta gran pregunta que todos los que nos dedicamos a la academia, lo decían ustedes, ¿no? Todos los que acompañamos a los estudiantes en su formación, ¿no? Y que está comprobado que el acompañamiento personalizado ayuda a eso, sobre todo en la formación en investigación, etcétera, etcétera. Pues a mí me preocupa siempre la idea de cómo un profesor que decide integrar la inteligencia artificial en sus dinámicas de clase, eh, puede llevar este proceso sin poner en riesgo o comprometer el desarrollo de el pensamiento crítico, el analítico, ¿no? ¿Sí me explico? Y el creativo de los alumnos, ¿no? Y a la par, porque finalmente todos aquí estamos proponiendo que la inteligencia artificial se use para la mejora, ¿no? Para que explote el acompañamiento y se tenga una mejor formación. Y de repente se nos olvida que también tenemos diversos alumnos, ¿no? Sean en escuelas públicas y privadas, son diversos y distintos. Y entonces, ¿cómo evitar que la brecha digital, ¿no? Entre los propios alumnos aumente con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? En esta lógica. Entonces, les dejo esta idea y me gustaría iniciar con Gabriel, por favor. Claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Creo que pusiste el dedo en la llaga al mencionar el término de el pensamiento crítico. Cuando se da un curso de habilitación sobre el uso de inteligencia artificial, yo creo que hay dos aspectos que deben ir de la mano, inevitablemente. Por un lado, el aspecto técnico, el manejo, cómo se redacta un prompt, pero el otro lado es igualmente importante, es desde dónde estás redactando ese prompt, con qué sentido estás redactando ese prompt, para qué estás redactando ese prompt. Y es una reflexión en la que hay que insistir todo el tiempo en estos entornos académicos, no solamente en el salón de clases, también en lo que tiene que ver con la actividad de investigación. Eh, en este mismo sentido, el asunto parte de que resolvamos primero como seres humanos, de que reflexionemos primero como seres humanos, qué necesito de la herramienta, para qué necesito esta herramienta y qué estoy haciendo con ella. Entonces, uno puede tomar todos los talleres de prompt engineering que uno quiera y te puedes habilitar en lo técnico de una manera muy, muy sofisticada y aprender Python y aprender estas interfaces que Antonio maneja rete bien, pero también está la otra parte, es decir, esto otro que hacemos todos. ¿Cómo le orientamos a nuestro estudiantado para que lleguen a esta reflexión? Que tiene que ver con esta dimensión ética que Luis Felipe estaba mencionando también hace rato. Es decir, ¿qué están haciendo aquí? A ver, chicos, chicas, chiques, ¿qué están haciendo aquí? ¿Para qué están estudiando la carrera? ¿Quieren nada más el título? Y por eso, y se imaginan que eso les va a abrir un montón de puertas y van a ser millonarios. O para qué, o para qué para qué están estudiando acá. Es decir, o quieren aprender, o quieren realmente crecer como personas, quieren crecer en esa capacidad reflexiva y
Y eso no hay nada que podamos hacer para influir en un sentido o en el otro. Es decir, quien viene por el título, viene por el título nada más. Y quien viene para aprender y quien viene para reflexionar, viene para eso. Pero lo importante es discutirlo y hablarlo y plantearlo y decirle, miren, aquí está la tecnología y puedes hacer todo esto. Ahora, vamos a reflexionar. ¿Cuál es el sentido de todo esto que puedes hacer? De todo este potencial que tiene la tecnología. Y yo creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Gabriel. Sí, me parece sumamente importante esta idea del sentido, ¿no? Porque al final del día estamos inmersos en una dinámica, ¿no? Que afortunadamente, como ustedes lo planteaban, se está ralentizando, ¿no? Nos está dando la oportunidad de pensar un poco sobre para qué quiero utilizar la tecnología. Y me parece fundamental esta reflexión, ¿no? Esta reflexión ética. ¿Realmente voy a utilizar la inteligencia artificial para mejorar los procesos, para mejorar el acompañamiento? ¿Se me explicó? ¿Realmente la necesito en todos los procesos, ¿no? ¿Para qué la quiero utilizar, ¿no? ¿Y para qué la voy a promover con mis alumnos? Me parece fantástico que hagamos este proceso como profesores y que también los alumnos lo hagan, ¿no? Porque finalmente cuando tú les das la oportunidad de decir, puedes utilizar inteligencia artificial para la construcción de tu marco teórico, ¿no? Entonces, de repente el alumno dice, wow, no, pues tengo, ya está todo resuelto, pero ellos mismos tendrían que empezar a pensar, ¿no? ¿Sí me explico? En hasta dónde, cómo, por qué y para qué la voy a utilizar. Muchas gracias, querido Gabriel. Por favor, Luis Josué. Sí, con mucho gusto. Comentábamos en la sesión a la que ustedes me invitaron aquí, Jorge y Alex, esta metáfora que me gusta mucho usar de la película Goodbye Lenin. Me parece que así estamos hoy, ¿no? Cuando despertemos, vamos a despertar a muchas brechas, a muchos sesgos, a muchos usos, algunos muy creativos, otros muy irresponsables, y a gente que no quiere usar la IA, incluidos nuestros alumnos y alumnas. O sea, también hay colegas que no lo usan, ¿no? Entonces, también ahí no dejarnos ir por el frenesí. Pero en este Goodbye Lenin, parece que hoy es muy buen tiempo para atajarlo a través de propuestas concretas y de diálogos reflexivos. Me encanta cómo lo reflexiona Gabriel porque me parece que también hay que poner el dedo del renglón ahí. No, a ver, antes, porque de pronto vamos como el perrito persiguiéndose su cola y entonces es un ritmo frenético porque no vamos a poder alcanzarla. Hoy ya se actualizó Google Notebook, ya hace infografías, vamos a hacer infografías. Ya se actualizó el modelo de agente de SciSpace, ya te da, vamos a usar, espérenme, qué, por qué y para qué, que además, si lo pensamos desde Ética para Amador, este libro sensacional que a mí marcó mi adolescencia, son las preguntas de la existencia básica. ¿Para qué existo y quién soy? O sea, antes de utilizar hay que preguntárnoslos. Y a veces eso ayuda mucho y creo que como facilitadores del aula es una clave. A ver, ¿para qué quieres la IA? Para buscar un marco teórico de colonial. ¿Cuál IA es la que vas a utilizar? SciSpace, no, no es esa. No. Si quieres, busca Borium y va a haber un marco teórico, pero más de China y de Indonesia. Si quieres algo de colonial, mira, aquí está Redalic, aquí está Latindex, hay teoría fundada, porque a lo mejor no va a haber ahí y hay que hacer campo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Ah, para redactar y corregir estilo. Bueno, pero ¿qué promo le vas a meter? Porque si no vas a salir peor, te van a dar muchas de estas frasecitas ya hechas. Entonces, creo que esas preguntas son básicas y me sumo a lo que menciona Gabriel. Y luego también una cosa que en los talleres que impartimos acá en el SAGE, que son interdisciplinarios e intergeneracionales, con todo sentido, para que intentemos construir desde la diferencia, los jóvenes sobre todo preguntan, bueno, pero ¿qué es el pensamiento crítico? O sea, porque ustedes adultos se la pasan diciéndonos pensamiento crítico, crítico, como si nosotros estuviéramos vacíos, ¿no? Entonces, sí, pareciera que entonces escuchar K-pop es lo vacío y entonces, como dicen ellos, escuchar Caifanes es lo crítico. Y no, hay K-pop con letras interesantísimas, con perspectiva que podríamos pensarla hermenéuticamente, hay cómics muy críticos, hay narrativas posapocalípticas y posmar. Necesitamos también repensar el pensamiento crítico y qué mejor forma de hoy traer a colación la teoría y bueno, pensarlo. ¿Cuál es tu perspectiva de pensamiento crítico? ¿La de los constructivistas, la de los freirianos, la de Books con la ética de los cuidados? Y ahí cobra sentido de nuevo la teoría, y la dimensión afectiva de la teoría para ver, bueno, qué es el pensamiento crítico, porque creo que es otro de los lugares
comunes con los cuales coincido, pero tenemos que ponernos de acuerdo y platicarlo situadamente en el aula. Y esto nos lleva también a pensar paradigmas, metodologías, epistem, y que son conceptos difíciles a veces de trabajar en el aula, pero hoy muy necesario para los procesos frente al prompting. Y entonces sí, si tú llegas con un conocimiento crítico, ético, situado frente al prompt, es una extraordinaria posibilidad de potenciar marcos y de llegar a los alumnos de Gabriel que nos platicó al principio. Lo cual entonces también me parece que, y como último punto, nos lleva a un tema fundamental, los límites de la inteligencia artificial. Y un poco también Jorge en otra ocasión lo comentó, que él alguna vez puso a usar IA a los alumnos, a ver, úsenla, 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 quitarnos esa curiosidad epistémica de picarle, utilizar esto, utilizar lo otro. Y luego vas viendo los límites y es muy bonito cuando no solo tú los ves, se comparten en colectivo, porque cuando se identifica un límite, se abren otras posibilidades de exploración. Por ejemplo, el límite ante el trabajo de campo de otros seres humanos es imposible que te lo dé la IA. Hay un límite muy claro, hay límite en fuentes. Yu Kui tiene un muy bonito texto de límites de la IA en su libro de Fragmentar el Futuro del 2019. Lo podemos leer, pero Yu Kui mismo llama que hay una cosmotecnia en cada una de nuestras aulas, en cada una de nuestras prácticas. Entonces, es bien interesante hallar límites y en el límite se abre otra posibilidad. Pero justo, como bien mencionaba también me parece que Antonio, saliendo de estos marcos de apocalípticos e integrados, porque si no volvemos además a discusiones que parecían ya superadas y entran marcos facilones como agujas hipodérmicas y que estamos alienados y pobrecitos de nosotros frente a la IA, ¿no? Entonces hay que hacer algo y eso creo que me parece implica la experiencia y el límite del propio uso y de ampliar el panorama epistémico porque la IA es solo un significante y eso uno lo va descubriendo en cuanto lo va usando también. Muchas gracias, Luis Josué. Sí, me parece sumamente interesante lo que comentaste. No dejarse llevar por la retórica del momento, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque todo mundo utiliza inteligencia artificial en todos los procesos, los tenemos que utilizar, ¿no? Porque todo el mundo está utilizando esta herramienta, entonces lo natural será que lo utilicemos también y entonces no nos detenemos a pensar en esas preguntas que David retomaba, ¿no? ¿Qué necesito y para qué lo necesito, ¿no? Y por otro lado, esta reflexión que haces sobre usar correctamente los conceptos, ¿no? El invitado de la semana pasada, Martín Oler, decía eso, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la academia es que utilizamos muchos conceptos y muy pocas veces los utilizamos conceptualmente de manera correcta, ¿no? Muy pocas veces conocemos la perspectiva, si me explico, la amplitud, etcétera, etcétera. Entonces, este fundamento epistemológico, ¿no? De repente se nos olvida que es fundamental y eso implica mayores problemas, ¿no? Y al final del día, pues esta perspectiva de pensamiento crítico, ¿no? Y eso es bien cierto, los alumnos les hablamos todos los días de pensamiento crítico, pero el reto empieza cuando ellos nos preguntan cómo lo definimos, cómo lo entendemos, ¿no? Entonces, de repente no tenemos respuesta para eso. Muchas gracias, Luis Josué. Antonio, por favor. Gracias, Alex. Sí, yo, la, una de las cosas de las que les hablo a mis alumnos y a mis compañeros profesores respecto a este asunto de cómo integrar esto es el hecho de que, bueno, ya sabemos, ¿no? Al menos en mi experiencia personal, que cada vez es menos confiable el producto que llega de una tarea, de un trabajo, porque no sabemos si lo hizo la inteligencia artificial o no. Hay muchos estudiantes que están muy dispuestos a aprender, hay muchos estudiantes que no están dispuestos a aprender y que van a encontrar cómo hacer este, la tarea con inteligencia artificial, que era el mismo estudiante que hace 5 años le iba a hacer en Rincón del Vago o que iba a copiar y pegar de Wikipedia. O sea, ese pues, sí, sí, es el mismo perfil. Siempre hay un estudiante que siempre va a buscar el camino de menor resistencia, pero pienso que muchas de las cosas que al menos a nivel de salón, nos frenaron ahora de que es que obviamente lo hizo la inteligencia artificial, obviamente los estudiantes nada más están escribiendo tal cual lo que pidió el profesor de tarea, lo pongo de prompt en ChatGPT, me lo contesta, yo nada más lo pego y ya queda. Mucho de esto lo resuelve hasta cierto punto, y esta es mi convicción, el aprendizaje basado en problemas, pero la cosa es que se supone que lo utilizamos, pero realmente no lo utilizamos como, o sea, y yo hablo desde mi experiencia personal, yo tomé el curso de aprendizaje basado en problemas hace muchos años
y sí entendía, y sí, claro, y decía, pues sí, qué padre, pero nunca lo implementé de manera realmente concienzuda, como debe de ser, hasta que ahora tengo a estos estudiantes a los que digo, bueno, no les puedo pedir un ensayo, ¿no? O sea, no les voy a pedir lo que les pedía antes, porque uno, ya no es una evidencia confiable de sus capacidades, y dos, ahora que tienen estas herramientas pueden hacer mucho más. Al menos en las clases que imparto yo, les pedía, a lo mejor les pedía en algún momento un ensayo divulgativo sobre alguna tecnología, y ahora les estamos pidiendo un videojuego, un mapa interactivo, una cosa mucho más elaborada, que de repente a los estudiantes se les va el color y dicen, pero ¿cómo voy a hacer un videojuego? Tienes las herramientas, ¿no? Y es algo que para lo que se necesita, más allá de escribir, desarrollar ciertas competencias, porque es algo que todavía hasta el momento no le pueden pedir tal cual a la inteligencia artificial que se los haga todo. Se tienen que estar más presentes cognitivamente en el desarrollo del proyecto, pero sí les permite, por ejemplo, llevar a cabo o desarrollar un videojuego sin necesariamente saber programar, ¿no? Porque si ellos saben organizar su proyecto, si ellos saben qué es lo que van a pedir, cómo lo van a pedir, si ellos tienen muy claro en su mente la estructura de su solución, eso se puede convertir en código programático sin que necesariamente este, lo, lo sepan hacer ellos. Y en ese punto es en el que siento que puede haber cierta posibilidad de reducir incluso la brecha de apropiación tecnológica, porque estamos en un momento en el que no necesariamente, si tienes una muy buena idea como estudiante de hacer una aplicación que haga tal cosa, no necesariamente estás este, limitado por tu conocimiento de un lenguaje programático o por tu acceso a cierto conocimiento técnico, porque te da la posibilidad siempre y cuando la inteligencia artificial te da la posibilidad de transformar tu, tu proceso cognitivo en un producto siempre y cuando el proceso y la estructura cognitiva que tú llevas a la interacción con la inteligencia artificial esté muy cuidada y esté muy bien planteada. Y ahí es donde entramos los profesores, ¿no? Ahí es donde entramos los profesores y todo el sistema educativo, desde chiquitos hasta cuando llegan con nosotros, que haya forjado esas estructuras y esas avenidas de conocimiento para convertir el conocimiento teórico en conocimiento metodológico y en conocimiento productivo. Entonces creo que por ahí va. Para mí por ahí va. Muchas gracias, Antonio. Y sí, me parece que lo platicábamos en tu presentación, ¿no? En la participación que tuviste en esta serie de webinars, cuando nos decías que, pues, nuevos retos implican nuevas metodologías, ¿no? Nuevas realidades, nuevas propuestas, y a veces ni tan nuevas, ¿no? Como le decían, a veces con que cambiemos la forma en la que presentamos, ¿no?, las dinámicas en clase, como el aprendizaje basado en problemas, ayuda, ¿no?, a empezar a resolver cuestionamientos que nos van a ayudar a mejorar, ¿no? Y eh, me parece que también dijiste algo sumamente interesante y es una idea que rescato, ¿no? Al final del día me recordaba cuál es la función de un protocolo de investigación, ¿no? Que una idea se transforme en una estructura clara y precisa, ¿no? Que nos tenga un planteamiento y del planteamiento lleguemos a una posible solución, ¿no? Y me parece que al final del día, para el uso de la inteligencia artificial con la vinculación del pensamiento crítico, es hacerle entender a los alumnos que tenemos que pasar de una idea, ¿no?, general, a una estructura de pensamiento que va a permitir convertir esa idea en algo tangible, ¿no?, y investigable de manera formal. Muchas gracias. Por favor, Eduardo. Sí, gracias, Alex. Y muy interesante lo que comentan los colegas. Ahorita recién lo que comentaba Antonio con respecto a los ensayos, sí, completamente de acuerdo. A mí me ha funcionado muy bien, si lo quieren retomar los colegas, ensayos en tiempo real en el salón, a mano. O sea, literalmente el alumno está escribiendo en una hoja en blanco, que yo mismo les di, a mano, en el salón. Y me he topado con unas experiencias y con unos ensayos realmente muy, muy interesantes sobre lecturas que ya habíamos hecho nosotros y que ya habíamos explicado previamente en el salón. Y simplemente ese día al alumnado, a los estudiantes, yo les doy la pregunta a tratar de reflexionar, a tratar de resolver, entre comillas, en el ensayo. O sea, la pregunta detona la curiosidad
de las personas que están en ese momento haciendo el ensayo y con eso ya se evalúa su capacidad para explicar y su capacidad de profundidad, de profundización del curso completo, digamos. No solo de una lectura, sino como del curso completo, entonces ya están bien empapados de lo que va toda la materia. Y la verdad es que me he topado con unas experiencias, con unos ensayos realmente muy, muy interesantes. Eso a mí me ha funcionado muy bien y es parte de estas técnicas análogas que comentábamos hace un segundo, un poco para tratar de darle la vuelta a esto y que el propio estudiante vea que tiene la capacidad de pensar completamente por su parte, críticamente, sin la ayuda de un dispositivo electrónico. Eso incluso me ha tocado gente que me lo agradece. Me dice, prof, esto estuvo muy bien, no lo habíamos hecho en otra clase, qué bueno que lo hicimos aquí. Y hasta acabé ya cansado. O sea, hace muchos años que no escribía tanto, pero me siento muy bien de haberle entregado este texto, pues en esta hora y media, 2 horas que tuvimos para desarrollarlo. Eso me ha funcionado bien y yo me voy simplemente con lo que comentamos hace un segundo. La única forma de aprovechar estas experiencias es a través de preguntas que detonan el conocimiento. Como dijo Postman hace unos años, criticando el sistema educativo, en este caso Estados Unidos, pero creo que aquí también se puede hacer esa crítica, los alumnos entran como preguntas de interrogación, como signos de interrogación, perdón. Los alumnos entran a un sistema educativo como signos de interrogación y terminan como puntos finales. Y esa es la crítica que hace Postman en el sentido de tenemos muchísima creatividad, tenemos unas ideas geniales y en vez de detonar preguntas, les damos muchas veces soluciones fáciles a un problema que en 3 meses ya no va a existir. Entonces, claro, el empuje tecnológico que hemos visto en los últimos años ha destruido completamente ese modelo que ya venía muy cuestionado anteriormente. Y creo que es más importante que nunca desarrollar estas preguntas que son realmente el instrumento fundamental de cualquier actividad docente. ¿Por qué? Pues porque uno, cultivan la creatividad, promueven el pensamiento crítico, haces del estudiante una persona que está activa en la clase. Yo diría que habría que cambiar un poquito el esquema y hacer las mejores preguntas posibles, no solo a las inteligencias artificiales, sino nosotros mismos detonarla en nuestra clase a manera de conversatorio con los estudiantes. Yo las veces que lo he hecho me ha resultado bastante bien y ellos mismos lo agradecen. Entonces, un poco también se le da la vuelta ahí a cuestiones de plagio, cuestiones de deshonestidad académica. Estás mucho más en contacto con las personas que tienes enfrente de ti a lo largo de un semestre y también las vas conociendo mucho mejor. Yo invitaría a eso a los colegas porque realmente a mí, Alex, me ha funcionado bastante, bastante bien. Gracias. Muchas gracias, querido Eduardo. Sí, a mí también me ha pasado en el examen de medio término, lo hice a mano, ¿no? Y entonces se quejaron muchísimo y sobre todo porque terminaron con un ensayo en tiempo real, ¿no? No, y Sí, no solo eso, Alex, no solo eso, sino que muchas veces obligas a las personas que tienen que formular una pregunta a utilizar el lenguaje, y en este caso escribir un ensayo, a utilizar el lenguaje correcto para expresar su mundo interno. Y eso es una actividad que desde Google, desde las ahora potenciado por las inteligencias artificiales, damos por hecho. De un semestre a otro, de pronto vimos redacción perfecta y ortografía perfecta, cuando todo el mundo sabe que eso es completamente imposible, ¿no? Que no haya así una es. sola falla en 20, 25 ensayos, pues claro, ahí aprovecha la parte de lingüística, es decir, esta parte análoga también desencadena procesos cognitivos ligados al lenguaje que no necesariamente desencadenan las inteligencias y los sistemas digitales. Exacto, y aquí retomo para darle la palabra a Luis Felipe esta idea, ¿no? Finalmente, yo creo que, y tú lo decías muy bien, una de las actividades que tenemos que seguir motivando en clase es el proceso hermenéutico, ¿no? Es decir, hacer las preguntas correctas, estructuradas, significativas, ¿no? Y como en su presentación, Luis Josué y Luis Felipe de manera diferente, y Gabriel también, ¿no? En sus participaciones en este webinar, hablaban de lo importante que es estructurar el pensamiento para estructurar prompts, ¿no? Realmente de diversos niveles y que nos lleven a lo que realmente estamos buscando. Gracias, Eduardo. Finalmente, querido Luis Felipe. Pues yo creo que redondeo bastantes ideas de lo que han comentado los colegas aquí, ¿no? ¿Desde dónde hablamos cuando vamos a enfrentarnos a la inteligencia artificial? ¿Desde qué bagaje cognitivo, ¿no? ¿Quiénes hemos leído? Hablabas Alex, del pensamiento crítico. Hoy más que nunca el pensamiento crítico es fundamental para podernos acercar, ¿no? A la inteligencia artificial como tal, porque esa complejidad de pensamiento que por cierto se traduce en el lenguaje, en el poder del lenguaje. eh,
siempre, y estarás de acuerdo cuando entro con Wittgenstein, ¿no? El límite de mis pensamientos es el límite de mi lenguaje, de mi mundo, es el límite de mi lenguaje. Hoy más que nunca es importante la riqueza del lenguaje. Eduardo decía hace un rato, hace un momento, hoy resulta que encontramos trabajos perfectos en semántica y sintáctica, no en gramática, y dices, no, ¿a dónde está el error humano? El error humano también nos da esa capacidad de autoría. Y desde ahí yo creo que lo importante, como ya lo han dicho todos aquí, es plantear las preguntas correctas. Siempre le digo a los chicos, estamos en un mundo en el que estamos acostumbrados, nos acostumbró Internet, particularmente Google, a las preguntas lineales, ¿no? Que rápidamente nos arrojaban respuestas. Estamos en un mundo muy acostumbrado a eso. Ah, rápido, el celular, la pregunta. Pero la inteligencia artificial no trabaja necesariamente así. Claro que le podemos hacer ese tipo de preguntas lineales y vamos a recibir una respuesta lineal, burda, puntual, pero en el momento en que nosotros empezamos a complejizar nuestras ideas, nuestro lenguaje, lo vaciamos en un prompt, diseñamos un prompt con una riqueza lingüística que le permita cierto nivel de interpretación a la inteligencia artificial, vamos a tener un alcance mayor a esos límites que decía el doctor Lugo, ¿no? Esos límites que nos van a decir, hasta aquí llegamos, pero ¿qué otras posibilidades vemos desde aquí? Y vendrán otras preguntas. Entonces, al final del día, el pensamiento crítico que debemos fomentar los alumnos viene con nosotros. Ahí sí, viene con nosotros. Ese no lo van a encontrar acercándose a estas inteligencias artificiales. En este momento, al menos, por mucho avance que exista, y siempre me gusta hacer cuidadoso diciendo al día de hoy, ¿no? Pero ahí es donde está nuestra oportunidad como docentes, como investigadores, nuestro papel y nuestra importancia dentro de la universidad, en la conformación del pensamiento crítico a través, si es el caso, de las diferentes técnicas didácticas o evidentemente la hermenéutica, del planteamiento de las preguntas, del recorrido y el entendimiento teórico antes de poder vaciarlo, ¿no? En términos de un prompt que va a ser complejo, que va a ser bien diseñado, desde donde nosotros podamos nutrir a los alumnos aquí arriba para que baje a través del lenguaje, ¿no? Hoy más que nunca el lenguaje y la riqueza de nuestro lenguaje es fundamental para poder interactuar y potenciar el trabajo con la herramienta, pero sobre todo este pensamiento crítico del que hablabas. Gracias. Muchas gracias, Felipe, y retomo una idea, ¿no? Me parece que la primera vez que te escuché plantear esta, esta idea que acabas de comentar fue en el pasillo, ¿no? Y que tú decías, todo se reduce a que no utilizamos correctamente el lenguaje, ¿no? Esta herramienta tan compleja, ¿no? Que tenemos para expresar nuestro pensamiento, ¿no? De manera correcta. Y entonces rescato esta idea, ¿no? El manejo adecuado del lenguaje, ¿no? Nos va a ayudar realmente, ¿no? A acercarnos de manera correcta al diseño de prompts y a un uso mejor y más crítico de la inteligencia artificial. Muchas gracias, querido Luis Felipe. Jorge. Y sin duda, pues en esta segunda ronda hemos tenido de verdad planteamientos muy interesantes y a mí me gustaría rescatar varios de ellos, sobre todo ahora que incluso nos ponían varias metáforas, ¿no? Para poder hacerlo. Por un lado, nos estamos subiendo a un tren, como decíamos, donde incluso vamos conduciendo o vamos viajando con los ojos cerrados y solo nos llegamos a ver el proceso final, ¿no? Más bien el resultado final sin ver el proceso. Nos perdimos de todo el paisaje, nos estamos perdiendo de todo el contexto y entonces en eso que nos estamos perdiendo, pues hoy los profesores pues tenemos la posibilidad de hacer un ejercicio quizá mucho más crítico dentro del aula, que es cómo vamos a retar al alumno y retarnos a nosotros mismos, que es quizá un poco o algo de lo que decía incluso el mismo Eduardo con esta metáfora de Neil Postman, ¿no? Donde nos decía, llegan como preguntas de interrogación, salen como un punto, pero la pregunta es cuántos salen de ellos como un signo de admiración, sorprendiéndose de ellos, sorprendiéndose del aula, sorprendiéndose del profesor, y el factor de cómo los vamos a sorprender tiene que ver con el cómo vamos a generar un reto para ellos. Cómo los estamos confrontando con su propia condición como alumnos, cómo los estamos confrontando con su inteligencia, con sus capacidades y sus habilidades. Y creo que ese es parte del potencial que tienen este tipo de herramientas, que no solamente nos permiten potenciar actividades y procesos, sino que nos permiten retarnos a nosotros mismos sobre cómo yo podría solucionar un problema con 20.000 herramientas, con 20.000 salidas, con 20.000 alternativas, marcos teóricos, epistémicos, analíticos y creativos. Y creo que por ahí viene parte de ello. Y vamos a abrir ahora
la ronda de preguntas y respuestas para nuestros participantes. Alex, sé que ya han estado llegando por ahí algunas inquietudes a través de el chat, entonces les decimos a los que están el día de hoy acompañándonos, ya podemos abrir cámaras y micrófonos para que podamos dialogar con nuestros participantes. Y creo que me gustaría arrancar con una de estas preguntas que tienen que ver con esta condición compleja que nos había planteado por ahí Nora, si es que Nora, si quieres abrir tu cámara y tu micrófono para hacerla directamente a nuestros invitados, te lo vamos a agradecer. Ahí estás, Nora. Listo. Muchas gracias, Jorge. Sí, muchas gracias a todos. Realmente un tema creo que muy importante y muy, muy actual y que presenta un reto para varios años. Y sobre todo mi consideración creo que es que hay que plantearle a los alumnos que como quieras sacar los 4 años de carrera, se sacan. Pero el reto es en el mundo real, el reto es en el mundo del trabajo y ya lo he vivido y lo he platicado con algunos empresarios industriales. Están regresando a hacerles justo los exámenes por escrito en las oficinas, ya no es en línea, los casos ya no se los mandan y los entregan. Están regresando a eso porque están viendo que todos, como decían, presentan unos currículums bellísimos, son perfiles increíbles y llegan, empiezan a trabajar y parece de veras como un avatar. Es otra persona. Se crean este avatar con la inteligencia artificial que no cumple y no tiene el desempeño de lo que estaban prometiendo. Y creo que ese es el gran riesgo que los alumnos deben de ver. Entender que en el mundo real no van a poder sostener esa imagen de lo que quieren crear con inteligencia artificial y de su propia capacidad. No es engañar a nadie, no es engañar a los profesores, se están engañando a sí mismos. Y creo que es lo que tienen que entender. Y como mencionaban, siempre van los que quieren ganarle al sistema y que lo han hecho desde antes de que hubiera inteligencia artificial. Pero hoy se está potencializando y los alumnos creen que le pueden ganar, quieren verse como perfectos. ¿Qué están viendo en este mundo que creen que todo mundo espera que sean perfectos? Entonces creo que hay dos mensajes de fondo. La expectativa que tienen o que creen que se está esperando de ellos y la otra, es esta insistencia en el camino fácil que en el mundo real no la van a poder cumplir. Creo que ese es un mensaje que tiene que ir en paralelo a la enseñanza y que los profesores es su última oportunidad de equivocarse, de preguntar, de cuestionar y de tener un diálogo sobre el aprendizaje, que después en el mundo real difícilmente, desafortunadamente, ya no es el momento. Y hay pocos líderes que se enfocan a seguir enseñando a sus empleados, a sus subordinados. Entonces creo que este diálogo podría llevarse con los alumnos a este nivel, a esta reflexión de su futuro. Gracias, Nora, muy valiosa tu comentario en términos, como bien lo dices, de las mismas expectativas que ha creado el mundo y ellos mismos se han creado, el tema de no tener una tolerancia a la frustración, el de irse por este camino fácil y que ya estamos viendo incluso que así como se está generando este fenómeno de ley slop, ¿no? En términos del contenido creado por IA para retroalimentar a otra IA, para entrenar a otra IA y que toda la red se está llenando de ello, en el mundo del trabajo está pasando lo mismo, el work slop, ¿no? Gente que de repente produce todo con IA y las empresas dicen, oye, pues, si todo se puede producir con ASLOP y yo soy un tirano que no quiero pagar seguro social, no quiero pagar prestaciones, pues gracias, me acabas de regalar el motivo para pagar $20 al mes y no contratar a fulanito o a sutanito porque no le aporta valor agregado a mi organización. Y hoy hay que llevar este cuestionamiento también al aula, como bien lo dices. No sé si alguno de nuestros participantes quisiera además también comentar algo alrededor de lo que Nora nos ha comentado. Gabriel, adelante. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo, Nora. Al menos como yo lo planteo en mi salón de clases es, vamos a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Y desde ahí empezamos en la definición del problema. Luego, ¿qué pasos tenemos que seguir para resolver ese problema? Finalmente, la evaluación al final es, a ver, no me importa si usaste o no la inteligencia artificial, ¿resolviste el problema? ¿Fuiste capaz de llegar a esa solución que estábamos esperando? Si lo lograste, bien, perfecto, te va a ir bien en la vida. Quienes no lo hayan resuelto, quienes no lo hayan logrado, con o sin inteligencia artificial, van a tener grandes, grandes dificultades en el mundo laboral, efectivamente. Gracias, Gabriel. Y bueno, pues vamos aquí también sobre estas interrogantes. Llega
Social decía que cómo se articula la noción de integridad académica con sistemas algorítmicos que operan como cajas negras difíciles de auditar epistemológicamente, que creo que esa pregunta también pues es muy valiosa en términos de que si la misma IA es una caja negra y difícilmente podemos saber con qué se entrenó, cómo se entrenó, con qué sesgos y tal, cómo trabajar esto dentro del aula, porque puede ser un buen pretexto reflexivo, analítico, para cuestionar quién entrenó. Ustedes lo decían en términos de pensamiento crítico, ya no nada más es para qué la quieres usar, cómo la quieres usar, desde dónde la quieres usar, sino quién está detrás de esta herramienta, por qué está detrás de ello, qué está pretendiendo con nosotros en el uso de esta herramienta, es decir, llevar también el cuestionamiento a las estructuras lógicas de poder, lo que está detrás de la infraestructura tecnológica como otra vía para de hacer como más transparente la famosa caja negra, como nos dicen aquí. Luis y luego Julio. Sí, creo que ahí es importante sostener argumentativamente mucho lo que hemos hecho desde las ciencias sociales y la comunicación, porque la caja negra existe, tiene muchos sesgos, brechas, no conocemos qué sucede detrás. Lo cierto es que la caja negra también está observando un social listening constante. Si ustedes recuerdan, Gabriel lo ha trabajado muy bien. La trazabilidad que hoy tiene Gemini es mucho mayor a la que tenía anteriormente, todavía con sesgos, pero está bien por las presiones que hay en medios de comunicación, en la propia academia. Es decir, no somos entes vacíos. Eso es lo que quiero señalar mucho. Desde las ciencias sociales y la comunicación sabemos que hay mediaciones, que hay hipermediaciones y que entonces también, como bien lo apuntó Felipe, el discurso es potente y performativo. Y entonces no estamos condicionados a que la caja negra venga y nos idiotice. Claro, si no tenemos pensamiento crítico, ética, hay más riesgos por la recursividad de la propia caja negra de la que va a hablar Yukui, pero hay posibilidad mediante técnicas de prompt que tiene que ver con, insisto, pensamiento crítico, ético, o sea, mucho de esto que se ha mencionado acá, de hacer algo frente a la máquina, ¿sí? De convertir a la cosa en otra cosa, nos diría Lacan también. Y ahí necesitamos muchísimo todo lo que hemos hecho históricamente desde los estudios sociales y la comunicación. Y también no dejar de lado, y creo que ahí tenemos, a mí me emociona mucho porque tenemos mucha chamba, cuánta auditoría algorítmica podríamos hacer desde la academia. Por mencionar un ejemplo, con Jorge lo platicábamos. Esperamos que el otro año salga la auditoría algorítmica que hicimos a los 5 antiplagios más usados por profesores de asignatura aquí en la UNAM. Les adelanto el resultado, 30-70% de falsos positivos, lo cual es preocupante y muy grave. Son obviedades, pero las obviedades las tenemos que demostrar científicamente, con unidades, con datasets, con corpus, pasarlos, observarlos, y esa chamba es humana. ¿Cuántas más herramientas de inteligencia artificial necesitan ser auditadas desde el fondo? Todas, pero no nos van a dejar. No nos quedemos con los brazos cruzados y echemos a andar metodologías digitales, y no solo con estudiantes, que es un primer paso. Pensemos en condiciones de migrantes, de movimientos sociales, de muchas personas que además son las que más son ocupadas como data workers. Hay que darle la vuelta a ese giro, porque claro, el data worker es otro gran tema de los grandes modelos de lenguaje que pocas veces observamos. Y lo que platicaba Eduardo también en su conferencia, que pudimos coincidir, platicábamos todo el dolor social que hay detrás de los desplazamientos. Bueno, hay un montón de temas ahí en donde me parece que con agencia podríamos pensar muchas posibilidades desde nuestros propios campos. Gracias, Josué. Y vamos con la pregunta de Julio. Julio, adelante. Gracias. Bueno, felicidades a todos los panelistas. Yo solo quiero hacer una pregunta general en este tema de la inteligencia artificial y la educación. Si hay algún consenso general a nivel país, gobierno, para hacia dónde mm, puede apuntar la inteligencia artificial en el ámbito educativo, o solo son esfuerzos que empiezan a verse muy aislados entre escuelas particulares que tienen toda la tecnología, que están más avanzados, estudiantes que pueden adquirir estas plataformas más fácil, o hay realmente algún esfuerzo, porque lo que vemos es de manera local, es decir, un estudiante en la escuela, en el aula, mejorando sus perspectivas, pero a nivel sector educativo en general, si esto ayuda al país, a México, para la competencia internacional, ¿no? Es decir, ya no pasar del esfuerzo individual a un esfuerzo colectivo. Si ahí está habiendo algún esfuerzo
gubernamental? Es mi pregunta. Colegas, ¿alguno que se quiera animar a dar respuesta por ahí? Antonio. Perdón, Antonio. Disculpe, no, adelante, Antonio. Adelante, No, adelante. no, no. Adelante, adelante, Eduardo. Yo estoy batallando aquí con mi Sí, máquina. gracias. Es muy breve lo que comentaba Julio, a quien le mando un gran abrazo. Hay un mapa recién, Julio, que recién salió estos días, te lo estoy buscando por acá para ver si lo coloco en el chat, en donde básicamente se hace una cartografía de los países, en los gobiernos en donde ya han hecho distintos tipos de lineamientos, normas, etcétera, para el uso de las inteligencias artificiales. En pocas palabras, Europa es quien tiene mayor avance en ese sentido. En México tenemos un total de cero. Cero, Julio. En este momento, cero. Entonces, si bien, como tú dices, hay esfuerzos institucionales a nivel gobierno, me han invitado a mí a distintas conferencias, que el diputado este, el diputado el otro, bla, bla, bla. En firme ahorita, nada. No hay absolutamente nada. Estamos como en el viejo oeste. O sea, es la aventura total, Julio, en este momento. Depende de cada país, ver hasta dónde puede llegar o hasta en dónde le va a empezar a afectar un cambio cultural tan grave como este que estamos, digo tan grave en el sentido de que hay algunas profesiones que tal vez sí se vean muy afectadas y no haya ningún respaldo gubernamental que te pueda defender frente a este cambio tan notorio en tu profesión específico. Entonces, en este momento, México está muy desprotegido. Hay varias iniciativas ahí todavía en el tintero, pero no se ha formalizado como tal. Las instituciones sí lo han hecho, el gobierno, hasta donde yo sé, los colegas me pueden corregir con muchísimo gusto. Me encantaría que me corrigieran. Eso es lo que yo te puedo decir en este momento, Julio. Te estoy buscando el mapa por acá. Muchas Aunque gracias. como bien dices, a lo mejor no en el ámbito legislativo, pero sí en el ámbito de la práctica, pues ya vimos el desarrollo de esta famosa Mixli digital, estamos viendo Sí, la claro. formación de esta universidad que va a capacitar a millones, hemos Sí, visto también los proyectos que están haciendo desde la misma iniciativa privada, el mismo Google, ¿no? Que se está sumando con muchas totalmente. universidades, tanto públicas como privadas, para tratar de capacitar y formar agentes en el uso de la herramienta. Sin embargo, pues muchos de estos esfuerzos pareciera que todavía se ven muy fragmentados, limitados, escasos para una necesidad de un país como el nuestro, pero sobre todo yo creo que aquí pues la discusión tiene que seguir en muchos ámbitos, ¿no? Tanto en el ámbito, como dices, legal, en el ámbito educativo, en el ámbito performativo, cómo las vamos a tener que estar implementando, pero además, a la larga la discusión se va a tener que centrar en ¿y quién nos va a dar acceso a esta tecnología? Está muy bien que la discutamos, pero entrarle a estas tecnologías pues implica un costo, un bolsillo, ¿no? Una cartera que no todo mundo va a poder subir y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Élites cognitivas, vamos a generar más brechas, como ya lo planteaba Luis Josué hace rato, ¿no? Que vamos a tener que estar discutiendo porque las brechas ya no nada más van a ser de uso, acceso, apropiación de la tecnología, sino ya incluso en términos cognitivos, analíticos, de infopobreza, inforiqueza, de cómo las manejamos. Y vamos con un último comentario, Karim, antes de cerrar. Adelante, por favor. Ay, perdón, también Hola, por ¿qué ahí. tal? Hola, ¿qué tal? Antonio. Buenas tardes a todos. Yo trabajo con un proyecto que se llama Psicología de la Inteligencia Artificial, que abarca psicología y comunicación. Me gustaría preguntarles a ustedes qué opinan acerca de el prompt como el primer paso para lo que sería la humanidad aumentada o la extensión cognitiva, que sería el hecho de un nuevo pensamiento, obviamente, del humano a través de todo el cambio cognitivo que tenemos después del uso de las inteligencias artificiales. ¿Alguien, queridos colegas, que quiera responderle a Karim? Antonio, por favor. Gracias, Jorge. Pues yo lo que puedo aportar en ese sentido es que justo ahora está avanzando muchísimo el campo de la interpretabilidad mecanicista, que es el esfuerzo desde el punto de vista científico para descifrar los patrones de funcionamiento de las inteligencias artificiales, de los modelos fundacionales, o sea, para que deje de ser la famosa caja negra y tratar de sistematizar cómo vamos a descubrir la manera como funciona y la manera como interpreta la información para producir resultados. Y interesantemente, una de las efectos secundarios de esta eh, naciente disciplina de la interpretabilidad mecanicista
es que algunos descubrimientos que están realizando respecto a la manera como organiza el conocimiento y los conceptos, las inteligencias artificiales, está invitándonos a cierta reflexión filosófica sobre lo que sabemos del conocimiento, ¿no? Es algo que está muy naciente, va empezando, pero sí apunta a que estas disciplinas que están intentando descifrar cómo funciona el pensamiento de la IA nos pueden ayudar, o al menos nos van a presentar retos epistemológicos importantes de cosas que dábamos por sentadas y por resueltas en el ámbito epistemológico y en el ámbito de la cognición que vamos a tener tal vez que replantear en un futuro cercano, y eso es lo que puedo eh, plantear al respecto. Gracias, Antonio. Gabriel. Perdón, no es en relación con la pregunta de Karim, sino más bien en términos de lo que se preguntó hace rato sobre qué se está haciendo a nivel país. Hace pocas semanas el gobierno federal lanza un estudio que es un censo, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, nada más reiterarlo. Este censo pretende hacer una medición en todo el estudiantado y en todo el profesorado a nivel nacional de cuál es el nivel no solo de conocimiento, sino también de apropiación que se tiene sobre la inteligencia artificial. Ahora, lo interesante va a ser saber qué van a hacer con eso después. Yo no tengo claro qué va a ocurrir después, pero por lo menos creo que se está partiendo una base sólida. Vamos, vieron el instrumento seguramente, el instrumento me parece bastante sólido, bastante bien diseñado, y que permitiría entonces en un momento dado el diseño de estrategias, que yo espero que sea el siguiente paso cuando estén los resultados de este censo, que vamos, espero que ocurra y que no se quede nada más en eso. Sería todo. Gracias. Gracias, Gabriel. Karim. Solo para sumar justo de ese tema, me gustaría compartirles que ya existe el ISO 42001, que justo es el del estándar internacional, que obviamente pues ya existe como tal en ese sentido y digo, no está aplicado aquí a México como tal, pero al menos para las empresas está funcionando y es algo que yo he estado trabajando con los ingenieros. O sea, el conocimiento, porque aunque pareciera que tenían que saber que existe, como es de cuestión ética, pues no está como que totalmente, no lo aplican al 100%. Entonces, por un lado está eso, y sí, una empresa con la que trabajo, el ingeniero Carlos Landa, de hecho, está en la parte donde se está haciendo toda la estructura de la regulación para aquí, para México, acerca de la inteligencia artificial, pero sí, pues todavía no termina de lanzarse. Pero esa es la información. Ah, y por último, justo en España ha habido una controversia porque justo la regulación, una mujer que trabaja en lo que es en la cuestión del trabajo, se me fue su nombre, se llama Yolanda Díaz, me parece, acaba de decir que la inteligencia artificial pues es como que ya toma el control y que entonces ella está totalmente en contra de la inteligencia artificial. Entonces están tomando regulaciones desde el gobierno. Entonces, esos datos que tenemos de lo último. Gracias. Gracias, Karim, por compartirnos también esto y luego ya te estaremos invitando también para que hables de todo tu proyecto. Luis Josué. Sí, en relación creo que a la primera pregunta de Karim, eh, creo que también ahí necesitamos más estudios exitosos en México, porque algo que de pronto como ustedes saben, se puso como, voy a decirlo así, de moda, y no me parece que esté mal el concepto, es el de deuda cognitiva, por este estudio de Massachusetts. Pero me parece que es un tanto generalista e injusto, y está muy bueno el estudio, o sea, porque es paradójico, pero de pronto también se tomó como un lugar común el usan IA, y así lo titularon medios, son idiotas. Usan internet, pues más o menos, no son tanto. Usan escritura a mano, uff, qué inteligentes. Y claro, no todos los procesos son así de simples, ni las situaciones geográficas y geopolíticas nos permitirían hacer esa generalización. Pero también ahí nos faltan estudios interdisciplinarios que tengan como que muestreen, que precisamente es uno de los sesgos de las cajas negras, la falta de muestreo diverso, que sucede con varios y variados grupos sociales. Y bueno, creo que yo lo dejaría más como un pendiente porque creo que es para otro webinar muy interesante. ¿Ustedes cómo han detectado eso en sus comunidades? Porque yo no podría generalizar. Hay un video muy famoso de la niña prompteadora que mi asistente Arlet me hace burla porque lo pongo en todos lados y dice que la haremos ser famosa aquí en la academia. Pero la niña prompteadora de la taxonomía que estamos generando tiene un prompt nivel 3, da contexto, pone algunos límites.
El problema es la honestidad académica. El problema es un poco lo que hace un momento comentaba la profesora Nora, qué va a pasar en su ejercicio profesional. Pero capacidad de contexto, de discurso, sí tiene. Los problemas son otros. En ese mismo aspecto, no todas las personas que escriben en esta cultura logocéntrica pues, son ilustradas y entonces están proponiendo nuevas epístemes. Pero son de pronto también diálogos que necesitamos hacerlos interdisciplinarios y que al mismo tiempo necesitamos varias pruebas, pero suena bastante interesante. Supongo que tú tendrás también ya algunas, Karim. Entonces creo que es muy buena la intersección que hay de tu participación. Y ahí yo tengo más dudas que certezas. Lo que me preocupa es utilizar tan a priori el concepto, ¿no? Decir, ay, tienen deuda cognitiva. Y el concepto es bueno, pero también a veces solo se ve en la superficie. En fin, me parece interesante. Pues más dudas, como lo acabas de decir, Josué, son las que nos está generando, pero eso es lo que agradecemos de este tipo de espacios, diálogos con todos ustedes, el que podamos seguirnos cuestionando cómo vamos a trabajar el tema de la IA dentro de nuestros espacios académicos y nosotros pues no queremos más que agradecerles el que hayan podido el día de hoy generosamente compartir con toda nuestra comunidad, con todos nuestros colegas que siempre se suman a este espacio, pues el hecho de que sus investigaciones, sus saberes estén el día de hoy también a disposición de todos ellos. Alex, Pues sí, estimado Jorge, me parece que primero agradecer a todos nuestros panelistas por su disposición a compartir sus conocimientos, sus investigaciones, sus perspectivas, sus prospectivas, pero sobre todo por compartir con nuestra audiencia, ¿no? Sus conocimientos. Y pues nada, agradecer su disposición para haber participado tanto en los webinars individuales, ¿no? A los que los invitamos y recordarles que pues, ese es su espacio, está abierto para todos ustedes cuantas veces lo necesitan. Y con esto, pues damos por terminado esta temporada, querido Jorge. así es, mi queridísimo Alex, una temporada muy interesante en la cual tuvimos pues grandes colegas, grandes expertos dialogando con nosotros. Muchos de ustedes seguramente se habrán perdido por ahí alguna de las sesiones. Les acabamos de colocar la liga tanto en el chat para quienes no las vieron puedan rescatarlas. Ahí están todos los webinars. No, prácticamente estos 8 años que llevamos de transmisión interrumpida con este tipo de contenidos, pues los van a poder ver en el canal que hemos creado para ustedes, además de las reflexiones que estamos publicando dentro de nuestro Centro de Investigación en Comunicación Aplicada y el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Tenemos un reconocimiento para ustedes, se los estaremos haciendo llegar también digitalmente a todos y cada uno. Y a quienes nos acompañaron en la sesión del día de hoy, queremos invitarlos porque hoy cerramos temporada, pero próximo semestre esperemos incluso abrirla nuevamente con un debate como este, ¿no? Como con esta posibilidad para seguir discutiendo y ver cómo en menos de 2 meses, seguramente muchas de las preguntas que soltamos aquí ya se amplificaron, seguramente ya se renovaron, ¿no? Estaremos discutiendo otro tipo de situaciones, pero nos va a dar muchísimo gusto poder hacerlos en comunidad. Gracias a todas, a todos. Fue un excelente panel el que tuvimos el día de hoy. Ojalá podamos seguir conversando con todos ustedes próximamente. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias a Muchas todos. Hasta gracias. luego. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias.